Bueno, buenas tardes. Nos encontramos hoy reunidos acá con el doctor Carlos Alonso Lucio y el general Pichotny, vamos a hablar esta noche sobre el tema de las milicias, un tema que ha traído a la mesa precisamente el doctor Carlos Alonso y que quisiéramos nos explicara un poco mejor, un poco más ampliamente, y para esto hemos designado en el Consejo Editor como moderador del programa al general. Entonces, general, le cedo la palabra bueno, y espero que hoy tengamos una charla bastante amena sobre este tema. Muchas gracias, Sandra. Una cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Alonso Lucio, es senador de la República, una persona que ha estado muy metida directa e indirectamente en lo que ha sido el trasegar político de nuestra nación. Me excusa, me estoy estrenando como moderador, doctor Lucio, y entonces me han impuesto este reto. Lo haces muy bien. Y vamos a hacerlo mejor. Entonces, el doctor Lucio ayudó mucho en el tema, participó con el grupo negociador, con el proceso que terminó en el proceso con las autodefensas. Ha sido una persona que desde una óptica ya como observador ha analizado lo que está pasando con el país. Desde los 15 años comenzó a manejar su sentir político y ese espíritu rebelde de los que nacimos en la década de los 60, que nos alimentamos. Yo soy doctor Lucio del INEN combatiente, ayer, hoy y siempre. Fui testigo del nacimiento también desde las aulas de lo que fue el movimiento 19 de abril, participando pues también de marchas y todo lo que rodeó ese capítulo de los años 70, comienzo de los 80, y en ese sentido pues su aporte en este tema de la coyuntura actual de nuestro país es muy importante, las observaciones sobre cómo se está comportando, cómo el país dentro de ese ambiente polarizado que siempre hemos manejado entre izquierdas y derechas y partidos tradicionales y grupos que no lo son, está tomando una dimensión totalmente diferente, dada la apertura que ha tenido la política nacional. Y cuando hablo de la apertura es la participación del activismo como un actor político importante dentro de la estructura del mismo gobierno como lo tenemos hoy. Hoy estamos recibiendo en Cali las mingas del Cauca, las del sur del Tolima y las del Huila. Es una concentración de 3 días. Yo le contaba, antes de dar la apertura al programa, le contaba a Sandra cómo la ciudad está recibiendo esa visita de la minga con un temor impresionante. Hay calles cerradas, otras calles que van a cerrar. Mañana hay una concentración en un punto que se llama Puerto Rellena, que fue el centro de convergencia de lo que se llamó la protesta social, y que a la luz de un gran sector de la población caleña no era aceptable en ese momento, así como no es aceptable la convocatoria que desde la presidencia se ha hecho para el día de mañana. Pues espera la visita del presidente precisamente en ese punto, que los jóvenes que participaron en los bloqueos denominaron ya Puerto Resistencia. Entonces se está recibiendo con mucho temor, y ese es el ambiente que estamos viviendo en nuestro país ahora. Un retroceso en el ambiente de paz y seguridad del país, una expectativa de cambio que algunos la están percibiendo, pero otro sector no la percibe y está reclamando que ese cambio que se promete pues sea universal para todos los colombianos, no se gobierne para un sector específico, como evidencia el presidente cada vez que hace una locución. Sencillamente pues siempre lo hace muy focalizado en un sector de la población, pero no se siente que tengamos un presidente universal para todos los colombianos.
Entonces, en ese sentido, pues le damos la bienvenida y iniciamos, pues, hablemos del tema que nos convoca, las milicias. Conceptuemos el tema de las milicias porque nosotros tenemos una concepción muy histórica, las milicias en la revolución de los Estados Unidos para la independencia, las milicias en Colombia como una red de unas estructuras que eran parte de la red de apoyo de los grupos alzados en armas. Entonces, aterricemos hoy en el 2024 el concepto de milicia, doctor Lucio. Bienvenido y gracias por acompañarnos. No, por favor, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Les presento de nuevo excusas por la demora de estos 10 minutos para iniciar. He venido hablando, general y amigos, del tema de la milicianización. Es un concepto, digamos, fuerte inclusive en su misma palabra, pero creo que es un planteamiento, no encontré otra palabra para describir con claridad el fenómeno que estamos asistiendo. De hecho, es un fenómeno que nos antecede muchísimo en la historia y que vale la pena mirarlo. Pero antes, digamos, de hablar de los antecedentes históricos, por ejemplo, las guardias rojas que creó el partido bolchevique al principio del siglo XX y con la cual hacen la revolución rusa que posteriormente crea la Unión Soviética, fueron, digamos, la primera gran experiencia del fenómeno miliciano como estrategia de partido político. Viene después la experiencia de un ex militante del Partido Comunista en Italia, de apellido Mussolini, que crea unas milicias del partido fascista, las llama las escuadras, se conocieron posteriormente como las camisas negras, con ellas avanza sobre Roma, se toma el poder y pues gobierna 22 años. Otras milicias que comenzaron a crearse en un pequeño partido llamado el nacionalsocialismo a partir de 1922, un partido que un ex sargento veterano de la Primera Guerra Mundial termina liderando muy rápidamente, Adolfo Hitler, y crea unas milicias que alcanzan, cuando Hitler llega y se hace definitivamente al poder en Alemania en el año 33, había conformado unas milicias carnetizadas de 467,000 personas. Luego estamos hablando de un fenómeno que tiene un antecedente histórico y que crece sobre todo con base en la fragilidad y en las ruinas de la institucionalidad europea que queda regada después de esa enorme guerra de la Primera Guerra Mundial. Ya trayéndolo al ejercicio más presente en nuestra realidad en América Latina, digamos, la expresión más clara de la estrategia de milicianización es lo que hace Hugo Chávez en Venezuela, los llama en algunos casos colectivos, en otros casos los llama milicias bolivarianas, y termina realmente con eso imponiéndose e imponiéndole su tiranía y destruye a Venezuela y destruyendo la democracia venezolana. Por eso me parece que, entendiendo la magnitud de cuando se entronizan los fenómenos de milicianización, pues la gravedad que eso tiene y la amenaza gigantesca que significa para las democracias cuando son atacadas desde estrategias milicianas. A ver, digamos, haciendo un intento por ubicar elementos teóricos de la milicianización. Yo diría que el primer gran concepto que hay que tener claro en la estrategia miliciana, de donde deriva, digamos, todo el enjambre posterior, es de la aceptación o de la decisión o de la definición
de la validez. Ellos consideran finalmente válida la utilización de la violencia en la política. Es decir, es el primer ejercicio. Y es allí donde definitivamente se divorcia del ejercicio democrático. Del ejercicio democrático. Porque por excelencia, en una democracia, la primera, si se quiere, regla del juego es la no utilización de la violencia en el ejercicio de la política, en el debate público, en la competencia electoral. Es decir, si nosotros partimos de la premisa de que estamos en una democracia, de que aceptamos que nos cobija una constitución democrática, en el caso colombiano la constitución del 91, si aceptamos que allí se establecen unas reglas del juego que vamos a respetar, la primera regla del juego que debemos respetar es la de la no utilización de la violencia en ningún caso, y menos aún en la actividad política. Es decir, no son compatibles y ese es un inamovible. La utilización de la violencia y la actividad política. Entre otras cosas porque en esto ya es muy importante hacernos una pregunta básica. Y es, ¿aceptamos o no que estamos en una democracia? ¿Aceptamos o no las reglas del juego de una constitución democrática? Porque si partimos de la base de que no tenemos una democracia y de que esa constitución que hay allí no forma parte de nuestras reglas del juego, pues entonces lo que estamos haciendo no es política electoral o política partidista o política pluralista, sino que lo que estamos haciendo es el enfrentamiento de un sector político contra la Constitución y contra las reglas del juego democrático. Luego ese ya no es un planteamiento de pluralismo democrático, sino que es un planteamiento de confrontación con el Estado. Entonces no se metan en las reglas del juego democráticas, no constituyan partidos, enfrenten el Estado de manera clara, ¿no es cierto? Porque lo otro se convierte en una degradación del ejercicio democrático, que es lo que se denomina en la teoría general la combinación de las formas de lucha. Entonces, en ese orden de ideas, quien está en una política de confrontación a la democracia, de no aceptación de las reglas del juego constitucionales, y por el contrario lo que está haciendo es abusando y aprovechándose de las libertades democráticas para conspirar al interior de ellas contra ellas, pues está haciéndole una trampa a la democracia. Y en ese orden de ideas está cometiendo el más grave delito que puede cometer un dirigente político y muy particularmente un presidente de la República, el más grande incumplimiento, que es el incumplimiento de las reglas del juego aceptadas en la Constitución. De hecho, es exactamente por eso que en los regímenes democráticos, en las constituciones, cuando un presidente electo vaya a tomar posesión del cargo para ya no ser un presidente electo, sino un presidente en ejercicio, las constituciones siempre exigen el juramento de respeto a la Constitución. Ese juramento, de alguna manera, lo hemos banalizado. Y si se quiere, cuando uno observa los registros de las posesiones presidenciales, los medios de comunicación mucho más registran cómo iba vestido, qué cara hacía, cómo iba la primera dama y todo ese tipo de cosas, y dejan de lado el rescate genuino del sentido profundísimo del juramento presidencial, que es el acto solemne más importante
de un presidente de la República en todo el ejercicio de su presidencia: comprometerse, jurar ante la sociedad, cumplir a cabalidad la Constitución y las leyes. Tan importante es eso que, de hecho, en la administración pública ese juramento se generalizó para los funcionarios públicos. Y el juramento presidencial ya es un juramento de respeto a la Constitución que tienen que hacer todos los funcionarios públicos en el país al momento de su posición. Miren ustedes la trascendencia que tiene eso y el significado que tiene eso. Luego, entonces, quienes hemos aceptado el acatamiento a la Constitución, adelantar estrategias milicianas que, repito, comienzan por introducir elementos de incorporar la violencia en el ejercicio de la política, es absolutamente desastroso. Esa es la primera característica de la milicianización. Una milicianización que Gustavo Petro comenzó a ejercer desde antes de ser elegido presidente de la República. Es decir, para nadie es un secreto que él fue, por ejemplo, el mayor promotor de los hechos vandálicos que tuvo que padecer la sociedad colombiana en mayo del año 2021, de donde se derivan lo que ahorita comentábamos de todas estas movilizaciones y de Puerto Rellena y Puerto Resistencia y los bloqueos que particularmente Cali los padeció con el mayor ímpetu en el país. Bueno, en ese orden de ideas, pues llama mucho la atención precisamente que desde el gobierno nacional se promueva como el empleo del poder popular como un mecanismo de presión para que las otras ramas del poder público cumplan con las intenciones del Ejecutivo. Y precisamente por eso yo estaba mirando el acto legislativo 05 del 2017, con el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Nacional. El artículo 22 de la Constitución habla sobre la paz como un derecho y una obligación de obligatorio cumplimiento. Y entonces, frente a ese artículo, y en virtud de los acuerdos, el mejor acuerdo posible del 2016, se hace el acto legislativo 05 del 2017, en el cual me permito un pequeño aparte. Dice que se prohíbe, con el ánimo de contribuir y asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública, en todo el territorio se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y o privado de grupos civiles, armados, organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales y otras denominaciones equivalentes. Ese es parte del texto de ese acto legislativo que se adiciona al artículo 22 de la Constitución. Pues sencillamente a mí me entra una preocupación enorme que frente a esa disposición para que no se repita los escenarios del pasado, hoy esté en riesgo ese concepto del artículo 22 de la paz como un derecho y como una obligación que debe impulsarse desde el alto gobierno. Ahí me llama la atención que precisamente sea el presidente que convoque la movilización de las masas y el que invite a que se organicen los comités municipales, zonales y comités de poderes populares para defender los cambios propuestos y las reformas que el gobierno quiere impulsar, desconociendo de alguna manera la responsabilidad que tiene el Congreso, el legislativo, de estudiar, de evaluar y decidir si lo que propone el Ejecutivo es viable o no y si es conducente y es lo mejor para la nación. Entonces, esa lucha de poderes nos estaría abriendo un camino
para que llegar a los escenarios que nos planteó en sus datos históricos con las camisas negras, las camisas pardas. Hoy incluso hablan en Cali de un sector, hablan de las camisetas blancas y luego las camisetas amarillas, en fin, eso es una locura. Pero a mí me preocupa de que esa invitación a que el poder popular imponga o presione las reformas del legislativo, me preocupa que deriven en una expresión violenta, como bien nos explicó hace un momento, que permita que el Ejecutivo haga los cambios que se propone, soltándose al legislativo, y que nos lleve precisamente a un escenario donde ese poder popular, armado o no armado, imponga una posible reelección para el periodo 2026-2030. A ver, digamos, en el planteamiento que hace, que me parece muy importante, hay, digamos, precisemos 3 elementos. Uno, el de la utilización, repito, de la violencia en la política, el de permitir que se creen organizaciones partidistas y adyacentes a los partidos que utilicen desde rituales violentos hasta actos físicos violentos contra el resto de la sociedad, contra los ciudadanos, contra las comunidades en los territorios. En eso, el artículo 20, el acto legislativo del 2017 que mencionabas y que deriva de los acuerdos de La Habana, el artículo que quedó consignado en la Constitución como el artículo 22A, es muy importante. Es muy importante porque es un artículo que en el fondo precisa y desarrolla el principio en la democracia del monopolio del ejercicio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado. Es decir, lo que allí se profundiza y se redacta es ese principio de que nadie puede ejercer la violencia y que la fuerza puede y las armas deben estar solamente en cabeza del Estado. Cuando uno mira ese texto que acabas de leer, que viene y deriva de los actos legislativos de esos acuerdos, encuentra uno una inmensa hipocresía. Y voy a decir en qué consiste. Cuando las FARC y el gobierno de entonces adelantan ese acto legislativo, que digo, yo estoy de acuerdo con la letra de esa redacción constitucional, lo hacen sobre la base de que no les pasaba por la cabeza en el 2016 que negociaron eso, el 14, el 15 y en el acto legislativo del 17, que tan solo 5 años después pudiera llegar a la presidencia un proyecto como el de Gustavo Petro, del cual forman parte las FARC, inclusive las FARC que firmaron esos acuerdos. De hecho, hay una enorme contradicción que el país no la ha expuesto con la suficiente claridad. Y es que estos señores de las FARC que hoy se sientan en el Congreso, sus senadores y los representantes a la Cámara, que de verdad sus aportes en términos del debate público o de las iniciativas legislativas ha sido prácticamente nulo. Recuerden ustedes como hecho sobresaliente que una vez llega Petro a la presidencia de la República, ahí sí aparecieron con una iniciativa de un proyecto de ley firmado directamente por la bancada de las FARC, que ahora se llama como Comunes, ¿no es cierto? Donde proponen la legalización de las milicias campesinas.
Ese fue un proyecto que presentaron en julio del año 2022. Y dice uno, pero carajo, qué contradicción enorme. Cuando firman que hay que profundizar constitucionalmente el principio del monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado, cuando dicen que lo que había quedado por fuera eran las disidencias, es decir, lo que estaba por fuera de ellos, y resulta que quedaron no solamente ejerciendo violencia como estructuras armadas en los territorios, sino que además como promotores de las guardias campesinas, que son estructuras milicianas. Y una vez gana Petro, ellos sacan del cubilete como un conejo sorpresivo la iniciativa legislativa para legitimar, para legalizar unas estructuras milicianas de guardias campesinas que supuestamente ya no eran de ellos, que venían promoviendo las supuestas disidencias y que son absolutamente contradictorias con ese texto que yo también lo tengo aquí y que acabas de leer, el del artículo 22A. Yo creo que hay que pensar mucho en eso porque evidentemente, mire, desde el punto de vista, por lo menos teórico, de la coherencia del tema, esa iniciativa legislativa del Partido Comunes es absolutamente contradictoria con la letra del artículo 22A que llegó como resultado de esos acuerdos que ellos firmaron con el Estado colombiano. ¿Cómo van a legitimar una estructura miliciana cuando hacía 5 años habían firmado como principio de la paz que había que profundizar el monopolio del ejercicio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado? Hay una contradicción de abulto, que a mi juicio, por lo menos desde el punto de vista de la concepción política, es contradictoria absolutamente con lo que ellos dijeron firmar, con lo que efectivamente firmaron en esos acuerdos de La Habana. Ahora, el tema de lo del poder popular. Mira, ese es un tema muy de fondo. De hecho, ellos llaman poder popular a lo que no es popular. Es decir, yo no creo que hoy lo popular esté con Petro. Cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas, la enorme mayoría del pueblo colombiano no está con Petro. Entre otras cosas, aceptarle a Gustavo Petro el rapto del lenguaje de lo popular para sí, me parece que no es acertado, porque lo popular en Colombia es primordialmente democrático. En los sectores populares no hay mayoría petrista. De hecho, y ese es otro punto de la milicianización que podemos desarrollar ahora. Mira, ahorita podemos hablar de 5 características de la milicianización, entre ellas una, y es desplazar. La milicianización desplaza y suplanta la legítima representación institucional tanto del Estado como de la sociedad civil para entregársela a las milicias y a las organizaciones de fachada mediante la captura de la interlocución con las autoridades nacionales por parte de las milicias. Voy a desarrollar un poco este concepto. ¿Qué es lo popular y democrático? Es decir, lo popular es democrático. Es decir, porque la democracia es el sistema del pueblo. ¿Qué es lo democrático? ¿Qué es más democrático y más popular? La representación legítima de los consejos municipales en los municipios, las elecciones en el país o las tales asambleas populares que ellos se inventan y a donde llevan solamente a sus bases sociales movidas a punta de perrero, ideología y plata, empujadas por las organizaciones criminales en las regiones. De hecho, yo mostraba ayer en el Cívicos Live un caso concreto para dibujar
este concepto que estamos analizando. Vamos al 2 de marzo del año pasado, hace poquito más de un año, del año 2023, cuando ocurrieron los hechos desastrosos que no se nos pueden olvidar en los Pozos Caquetá. Allá las milicias de Iván Mordisco y de las FARC, llamadas guardias campesinas, que son las que el Partido Común presentó el proyecto para legalizarlas, asaltaron, primero que todo, paralizaron y generaron un problema de orden público durante 43 días, soportados económicamente por las FARC de Iván Mordisco, que habían emprendido en San Vicente del Caguán y en la zona una campaña de extorsión para levantar los recursos para sostener esa acción miliciana, para ir contra la empresa Emerald Energy, que adelantaba un contrato de explotación petrolera legítimo con el Estado colombiano. Y resulta que al final de esos 43 días de bloqueos en la zona, esas milicias terminan asaltando a una unidad de la policía del ESMAD, terminan secuestrando a 78 policías, terminan secuestrando a 7 civiles, terminan degollando al subintendente Monroy, estando ya ellos rendidos a las milicias, terminan destruyendo las instalaciones de la empresa, terminan desplazando finalmente a la compañía del territorio, y al cabo de hacer eso, se sienta el gobierno nacional con ellos, les llega el ministro del Interior con otros ministros y con una delegación oficial del gobierno de Gustavo Petro, se sienta con esas milicias y comienza y firman el Acuerdo de los Pozos el 5 de marzo. Y en el Acuerdo de los Pozos ustedes leen el primer párrafo y dice: sentados con los campesinos de Caquetá, Guaviare y Meta, y arranca ahí. Después de la protesta pacífica que acaban de realizar. Y dice uno, pero si eso fue una protesta pacífica, dígame cuál es la violenta. Si secuestrar 78 policías, 7 civiles, degollar a un subintendente, destruir, bloquear durante 43 días. Y fíjense que la interlocución es cuando el gobierno se inventa el remoquete del cerco humanitario. Del cerco humanitario, para encubrir todo ese acto miliciano y violentísimo. Y terminan firmando con las milicias, partiendo de la base de reconocerles a esas milicias la representación de la sociedad. Entonces, fíjense que lo que está diciendo el general Pablo no es la representación de lo popular. Realmente lo que ellos están haciendo es desplazando la representación auténticamente democrática, institucional y realmente popular, para sustituirla por unas milicias fletadas, organizadas y armadas por las FARC de Iván Mordisco, en un acto absolutamente inconstitucional y tiránico. Es que esa es otra característica, miren. Entonces está la característica de la milicianización, partir de la base de aceptar que sus partidos, sus organizaciones sociales, sus estructuras y sus bases ideológicas y partidarias puedan ejercer la violencia contra el resto de la sociedad. Miren, esto que estamos hablando aquí yo ya lo presenté como denuncia a Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones, porque ahí hay delitos de lesa humanidad de los cuales el responsable es él. Porque cuando todos estos hechos ocurren y empiezan esos policías en el momento de la agresión, cuando los estaban triturando, había una unidad de ejército con toda su logística a menos de 100 metros de lo que estaba ocurriendo. Y esa unidad del ejército no pudo moverse en solidaridad con esos policías porque recibieron la orden directa de la Presidencia de la República que no podían defender a esos policías. Y además, mientras esos policías hablaban por radio en unas alocuciones que escuchamos a través de los medios de comunicación,
de esos policías implorando la ayuda de su institución. Gustavo Petro ordena que no se les apoye y después sale con el cuento de que lo que estaba frenando era una masacre a los campesinos, cuando es evidente que los que estaban allí no eran los campesinos, sino los milicianos de Iván Mordisco. Entonces, es decir, de ese concepto de milicianización, de aceptar en la estrategia política el uso de la violencia contra la población, porque fíjense que ese uso de la violencia allí no era lo que podríamos llamar contra el Estado. Claro, los policías eran Estado, pero también era una imposición de ellos contra una empresa privada, y era la imposición de ellos contra los ganaderos y contra los comerciantes y contra los campesinos de la zona. Miren, en esa movilización miliciana impuesta a la fuerza, desde 3 meses antes, las milicias de Iván Mordisco y las estructuras armadas de Iván Mordisco habían dado la orden en todas las veredas aledañas, en las casas de las veredas aledañas, que todas las familias tenían que aportar personas a esas movilizaciones, so pena de que no participar les suponía unos castigos, entre ellos multas de 7 y 8 millones de pesos que debían pagar si no mandaban a la gente a engordar sus bloqueos. Y todo eso lo conocía Gustavo Petro. Y todo porque había habido además allá denuncias del alcalde de San Vicente del Caguán, de los concejales, del Ministerio Público, cartas dirigidas a la Presidencia de la República, contando todo esto que yo les estoy diciendo. Y con todo eso Gustavo Petro hace lo que hace, por eso el responsable es él. Entonces sí hay una estrategia de milicianización aupada desde la Presidencia de la República. En una de esas características clarísimas de la milicianización, que es el uso de la violencia como elemento general, la característica, y vamos a hablar de estas 5 características. La primera, la organización y promoción de milicias. Organización y promoción de milicias. Es decir, la milicia es una forma que usa, entre otras cosas, rituales propios de la actividad militar en organizaciones civiles. No vamos solamente al caso de Los Pozos para precisar ese concepto, esa característica específica. Vimos hace un mes que rodaron por las redes sociales las imágenes de un batallón de la Guardia Indígena de más de 500 personas, supuestamente el batallón que bautizaron Jaime Bate Mancayón, en una estructura miliciana en orden cerrado, en formación, ¿no es cierto?, con unos mandos específicos, con unas ritualidades militares, han ejercido la violencia, los hemos visto, han cercado unidades de ejército, han secuestrado unidades de ejército y policía, han matado gente, han invadido tierras. Luego, esa es una expresión. La segunda característica, es decir, promueven la organización, que organizaciones civiles se estructuren con rituales militares para el ejercicio de la acción violenta. Segundo, desplazan a las Fuerzas Armadas del ejercicio de sus tareas en la soberanía para entregárselas a grupos ilegales, a grupos milicianos, a organizaciones criminales, a grupos armados. ¿Qué más claro? Y esto también lo denuncié, este forma parte de la denuncia por milicianización a Gustavo Petro, que presenté en la comisión de acusaciones. ¿Qué más claro, por Dios, que la firma de 5 decretos el 31 de diciembre de 2022, apenas 3 meses después de posesionado, de unos ceses del fuego bilaterales, decretos de ceses del fuego, inexistentes, en los que sí, de manera real, le imparte
les imparte la orden a las Fuerzas Armadas de que deben frenar su accionar y su persecución constitucional contra las organizaciones ilegales, mas nunca había negociado con esas organizaciones ilegales los términos precisos de algún cese del fuego bilateral. Eso es un esperpento impresionante. Impresionante. Pero no solamente es un esperpento, no solamente es un escándalo. Eso va contra la Constitución y las leyes. Ahí hay, por ejemplo, para decir lo mínimo, una falsedad en documento público. Porque no era cierto. De hecho, al cabo de la semana, creo, o menos de la semana, el ELN salió a decir que era mentira, que ellos nunca habían firmado cese al fuego, que eso era una mentira del presidente de la República. Y lo cierto es que los hechos han venido demostrando que los tales ceses del fuego no significan ningún compromiso para las organizaciones ilegales y sí han significado, como lo hemos visto, una orden efectiva a las Fuerzas Armadas constitucionales. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que hayamos visto ese proceso de paralización, de inmovilización, de desmoralización de la fuerza pública, dada desde el presidente de la República y desde el gobierno nacional en general, es exactamente esa otra característica de la milicianización, ir desplazando simbólica, orgánica, legítima, legalmente de los territorios a las Fuerzas Armadas constitucionales para ir cediéndole el control de esos territorios a las organizaciones milicianas, criminales, ilegales. Eso está clarísimo. El caso de la protesta social pacífica, no solamente, es decir, de la misma manera que les comenté ahora con el caso particular de los pozos, es que en los pozos, miren, para ponerles un detalle que yo creo que alumbra mucho la comprensión. Cuando llega el gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior, que en ese momento era Prada, a los pozos Caquetá y se sientan con las milicias de Iván Mordisco y les firman que esas milicias son la representación de la sociedad, de los campesinos de estos 3 departamentos. Intentaron llegar a esa reunión el presidente del Consejo de San Vicente del Caguán, elegido popularmente, y el alcalde de San Vicente del Caguán, y no los dejaron entrar a la reunión. Es decir, que el alcalde para el gobierno nacional no era un representante de la sociedad. El presidente del Consejo Municipal no era un representante de la sociedad. Para el gobierno, el representante de la sociedad era los delegados milicianos que acababan de hacer las salvajadas que acabamos de hablar. Eso es milicianización. Pero en el caso de la protesta social, y esta es otra característica, ellos terminan monopolizando, hegemonizando la protesta social y desplazando a la sociedad de ese ejercicio tan esencialmente democrático como la movilización. Y eso ocurrió exactamente en el año 2021. Miren, cuando comienza, es decir, eso, el bloqueo y el vandalismo que padeció la sociedad colombiana en el año 2021, sí surge de una movilización social inicial de protesta frente a una reforma tributaria impertinente a mi juicio del ministro Carrasquilla. La sociedad descontenta, etcétera, sale a marchar. Y en medio de esa marcha, las milicias penetran, provocan los hechos de violencia. ¿Y qué termina ocurriendo? La sociedad tiene que termina alejándose de su ejercicio legítimo de la protesta social
porque las organizaciones, las milicias, las primeras líneas y todo ese tipo de cosas, los sacan, se monopolizan la calle y terminan supuestamente representando la protesta social. Y hay cosas clarísimas. Por ejemplo, cuando Petro se refiere a las primeras líneas, Petro homologa siempre primeras líneas y juventud. Primeras líneas. Dice, es que la juventud colombiana, cuando se refiere a las primeras líneas. Para Gustavo Petro, la juventud colombiana son las primeras líneas. Y resulta que eso es absolutamente falso. Es falso estadísticamente, es falso sociológicamente, es falso políticamente, es falso demográficamente, es falso a la luz de lo que ustedes lo quieren mirar. Que es exactamente lo que ha venido ocurriendo con ese concepto miliciano de la izquierda no democrática desde hace muchísimos años. Y la dirigencia política del país estúpidamente lo aceptaron, que ha sido la sustitución de esos grupos tirapiedras milicianos de las universidades, que son apenas unas decenas de estudiantes y que terminan imponiéndole su dictadura a una comunidad universitaria de miles de estudiantes. Entonces, ojo con eso. Y es, las milicias terminan reemplazando la institucionalidad en la representación y terminan reemplazando y sustituyendo y suplantando, secuestrando los derechos de protesta democráticos del conjunto de la sociedad. Y cuando un Estado, imagínense el gobierno, es que uno de los grandes poderes del gobierno, mire, de la misma manera, ¿cuáles son de las cosas delicadas que siempre tiene el poder? La capacidad de interlocutar. Uno como gobernante, como alcalde, como gobernador y sobre todo como presidente de la República, tiene la varita mágica de legitimar al otro a partir de la sola interlocución. Cuando un gobierno nacional llega a San Vicente del Caguán y acepta, firma, se sienta y dice que el representante del departamento del Meta, de la sociedad de Guaviare y de la sociedad caqueteña son las milicias de Iván Mordisco y no deja entrar al alcalde elegido popularmente, al presidente del consejo, desconoce la institucionalidad. Los está en la práctica legitimando y empoderando. De la misma manera que cuando un gobierno dice que el representante de la juventud es el primera línea, pues está absolutamente desplazando al resto de la sociedad. Eso es antidemocrático. Y es ahí cuando yo digo que nosotros no podemos aceptar que eso sea popular. Perdón, doctor Lucio. Mañana viene el presidente de la República a la ciudad de Cali y se va a reunir, va a recibir a la Minga en el sitio que fue el epicentro del bloqueo de la ciudad, lo que llaman Puerto Resistencia. A la luz de lo que acaba de expresar, el mensaje es muy obvio. Él viene a legitimar ese grupo que se atrincheró en ese sitio y que partió la ciudad, realmente la dividió completamente. Entonces, me deja muy preocupado desde el punto de vista de esa apreciación la visita del presidente el día de mañana. Sandra, ¿quiere intervenir, por favor? Quiero formular una pregunta antes de que pasemos a otro tema al doctor Carlos Alonso Lucio. Tratando de hacer, digamos, un poco la contraparte o tratando de ver las cosas desde otro punto de vista, es posible que quienes estén motivando estas miliciaciones, no sé si está bien expresada la palabra, sea también el narcotráfico y todos los grupos salvajes de la ley que encontramos en las regiones, y que tal vez ellos están un poco interesados precisamente en que el gobierno o la institucionalidad, o como la llamas, la democracia, no llegue a estos territorios, porque a partir de ese abandono se han armado unas riquezas
que son muy difíciles de poder reemplazar, por ejemplo, con cultivos lícitos o con otro tipo de economía. Entonces, ¿no será que detrás de esas iniciaciones en el campo, en las regiones, en algunos municipios apartados e incluso en las universidades y lo que tuvo que ver con la primera línea, no hay también una especie de intencionalidad de desestabilización del gobierno? O bueno, en este caso, porque todavía en ese momento Gustavo Petro no era presidente del Estado en general, y que hoy en día lo que estemos viendo es que al presidente Gustavo Petro y a su gobierno se le están saliendo estos problemas de las manos, que tal vez él llegó con una muy buena intención de negociar con estas bandas criminales, con estas bandas al margen de la ley, con estos narcotraficantes, de buscarle una solución mucho más concertada, digamos, a una problemática en donde lo que prima es el dinero y que desde mi punto de vista, y esto ya es muy personal, yo la primera línea yo la diferenciaría en el sentido de que, bueno, primero Gustavo Petro no estaba en Colombia, él no marcha, él se beneficia luego de las marchas. Inclusive hay personas que dicen que Gustavo Bolívar iba en su vehículo muy, en su camioneta muy blindada, se baja, se toma unas fotos con las personas que marchaban y vuelve y se monta y se va, pero ellos capitalizan, digamos, este sentimiento que es propio de la historia, que no solamente se da después de la pandemia, sino que después de la peste negra y de muchas otras pandemias que ha vivido la humanidad, siempre hay un gran porcentaje de la población que ve disminuida su calidad de vida y que por esto, inclusive nos acordamos todos de lo que fueron las banderitas rojas, los trapos rojos de la gente que se ganaba la vida saliendo a vender su cafecito, los dulces en una esquina, limpiando los vidrios en un semáforo, que terminan encerrados y esta necesidad y este desespero los lleva eventualmente en un momento a salir a marchar e inclusive a constituir esta primera línea. Entonces, yo a veces siento que esa primera línea está dividida entre esos dos, entre los que buscan el caos, la desestabilización y el aprovechamiento para la venta de estupefacientes o para generar, digamos, unas condiciones favorables a los negocios ilícitos, y por el otro lado, los que sí realmente tienen estas necesidades y están tratando de alguna manera manifestar que, como usted también lo decía, era una reforma tributaria en un pésimo momento, en el momento en que creo que la mayor cantidad de las personas o no tenían los recursos o no sabían qué iba a pasar y estábamos inmersos en ese ambiente de incertidumbre acerca del futuro. Entonces, digamos, mi pregunta es esa. ¿Podría haber alguien más, aparte del gobierno, interesado en esas milicizaciones? Mira, Sandra, yo creo que tocas uno de los temas más neurálgicos. Es decir, pones, como decimos los colombianos, el dedo en la llaga. A ver, no es cierto, y ya hay hechos suficientes, que Gustavo Petro y el pacto histórico no hayan estado en la estrategia de lo ocurrido en el 21. De hecho, por ejemplo, hay cosas tan absolutamente públicas como, por ejemplo, la campaña de lo que ahora se llama el Baqui, esa vaca, la recolección de dineros por parte de Gustavo Bolívar, que alcanza a recoger más de 600 millones de pesos para ellos. ¿No es cierto? Y de hecho, reiteradamente, mira, es tan reiterado el ejercicio. Si hubiera sido una casualidad y si no hubiera sido, digamos, una estrategia y una apuesta, Gustavo Petro no estaría mañana en Puerto Resistencia, en Puerto Rellena, Puerto Resistencia, exaltando simbólicamente eso. Y su proyecto, es decir, si hubiera sido una casualidad, es decir, un momento de un encuentro de una camioneta, no hubiera formado parte del discurso de posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto, cuando recuerden ustedes que tal vez lo más sobresaliente de ese discurso fue pedir la libertad de las personas que estaban siendo procesadas por la justicia a propósito de los hechos de vandalismo, incendios, asesinatos, torturas que ocurrieron en esos 2 meses. Es decir, es una primera, digamos, una primera claridad. Por eso digo, yo sé que había de por medio
una circunstancia de protesta social legítima y grande, de la cual yo formé parte. Yo estaba en desacuerdo. Yo escribí que el gobierno nacional de Iván Duque y de Carrasquilla no cometieran esa torpeza, que era una injusticia con el país, esa reforma tributaria. Pero eso que fue, y por eso repito, es una de las características de la estrategia de milicianización, eso que era un sentimiento y una expresión legítimas de la protesta social, fue desplazada por la violencia de las organizaciones milicianas, que no surgieron de la noche a la mañana. De hecho, por ejemplo, ya están todas las informaciones de cuánto dinero mandó el ELN a las estructuras violentas de Cali y de las distintas ciudades. Y de cuánto dinero y de cómo el narcotráfico también, como lo mencionas, mandaba dinero, ¿no es cierto? Y droga para lo que ocurría en las noches en esos puntos de concentración. Era violencia de día y juerga y consumo de drogas por la noche. Y eso quedó absolutamente documentado históricamente. Pero digo que está en el tema, digamos, en la pregunta que formulas, que creo que va así a ver, por ejemplo, elementos del narcotráfico en el tema, elementos de la criminalidad en el tema. Pues claro que sí, y como un elemento no casual. Por eso, digamos, la aproximación de si Gustavo Petro plantea como una buena intención su modelo de paz total y que de pronto se le está saliendo de las manos porque hay narcotráfico y por... No. Desde el principio, dentro de la estrategia, está la incorporación del narcotráfico a ese tipo de cosas. Y de hecho, es un tema que nos supera a los colombianos y que creo que es uno de los temas que tenemos que observar con mucha preocupación los latinoamericanos. Cuando uno mira, por ejemplo, la realidad de lo que es la dictadura venezolana. Si bien es cierto, nosotros podemos hablar, como lo estábamos hablando aquí, de temas propiamente ideológicos, políticos, no democráticos, etc. También en el caso de la realidad latinoamericana esto se cruza con una mutación, podríamos llamar mutación, de la naturaleza del conflicto en América Latina. Y que no es una mutación nueva y que acaba de ocurrir. ¿Tú crees, Sandra, que la tiranía venezolana es una tiranía de izquierda? Lo que hay allá es un grupo de organizaciones mafiosas y criminales asentadas en el poder con un discurso pseudosocialista y una carretología izquierdista. Pero en realidad lo que hay es un grupo de delincuentes que se adueñaron de un Estado y que tienen representación de Estado. Y entonces sí, mandan un embajador a las Naciones Unidas y tienen un tipo que se llama presidente de la República. Pero fíjate una cosa, es decir, la corrupción es un patrimonio de la izquierda o de la derecha. Y lo cierto es que el acto de corrupción más grande que conoce la historia de la humanidad es el saqueo a las riquezas públicas de Venezuela por parte de la tiranía chavista. Es decir, no se conoce un robo más grande, es decir, que lo que ha ocurrido, por ejemplo, con PDVSA, en términos de centenares de miles de millones de dólares, para hablar en aritmética. Pero además, por ejemplo, es decir, Fidel Castro era un tipo de izquierda, exportaba guerrillas, eso es cierto. Pero es que estos están exportando Tren de Aragua. Es lo mismo el Tren de Aragua que el ELN de los hermanos Castaños del año 65, no es lo mismo. Y fíjate una cosa, lo que está ocurriendo con México, es que ellos están, es decir, AMLO está exportando cartel de Sinaloa. Y los tenemos aquí adentro metidos. Y se metieron a Ecuador y lo tienen contra la pared. Y están metiéndose afanosamente en Chile.
Y el Tren de Aragua ya tiene cosas que ha empezado a hacer en Nueva York y están preocupadísimos con eso en Estados Unidos. Acaban de coger un miembro del Tren de Aragua que mató a un policía en Nueva York y lo están juzgando. Entonces, a ver, está obviamente la aproximación, digamos, a los discursos políticos. Pero yo creo que la verdadera naturaleza, y por eso es tan grave, es aún más peligroso de lo que estamos viviendo en América Latina, es la disputa por el poder político entre los sectores democráticos y las economías ilegales, con todo lo que eso significa. ¿Tú crees, por ejemplo, que Iván Mordisco es un líder de izquierda? Es más, es un líder político. Cuando uno mira, por ejemplo, los planteamientos de los delegados de esos señores y les escucha uno las declaraciones de política, no tienen ni idea, no se han leído un libro en su vida, no tienen un planteamiento. Luego ellos lo que están representando son unas economías ilegales. Doctor Luis, excúseme. Ayer en el Congreso, en el debate por la moción de censura para el ministro de la Defensa Nacional, se planteó algo que realmente debe llamar mucho la atención y poner a pensar al pueblo colombiano, porque tradicionalmente el paramilitarismo siempre está asociado desde la derecha. Pero ayer, una de las senadoras que estaba interviniendo estaba hablando sobre el paramilitarismo de izquierda, en el cual se está materializando precisamente con lo que han querido llamar las disidencias. Y entonces eso llama la atención porque estamos entrando a un escenario de paramilitares de izquierda. Sí, uno podría decir que la milicianización en alguna medida también es un paramilitarismo de izquierda. Digamos que sí, con más cosas. Es decir, eso tiene una tradición más grande, porque tiene, digamos, más discurso político, porque tienen una historia de organización de bases sociales distinta, porque se juntan de todas maneras un acumulado del conocimiento de izquierda, digamos, de la tradición política de izquierda no democrática, con también el pasado y la experiencia acumulada de esas economías ilegales y de esas organizaciones criminales, que en Colombia son obviamente el narcotráfico, pero que también tiene otra cantidad de expresiones inmensamente ricas. La magnitud de lo que es hoy la minería ilegal, la magnitud del contrabando como canal de lavado de activos, el fenómeno inmenso del crecimiento del tráfico de personas, desde por motivos de tráfico sexual hasta por motivos de éxodo y de desplazamiento, como vemos, por ejemplo, en el caso de Urabá, para llevar a la gente hacia Centroamérica y Estados Unidos, que son negocios mega millonarios y a donde ha venido incorporándose el Estado, porque fíjese una cosa, hoy uno puede hablar de manera ilegal, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas, extorsión masiva, praderización, es decir, tala de árboles y violencia ecológica para tierras. ¿Y qué tal el otro gran negocio, por favor, que no se ha planteado y que es estratégico, que es la captura de alcaldías y gobernaciones desde las organizaciones criminales para el negocio de la corrupción política? Recuerde que hay políticos famosos muy en el Valle del Cauca, en el suroccidente, que dicen que es más rentable una alcaldía que un cargamento de cocaína. Y además la utilización de la contratación pública, no solamente para robar en términos de la contratación, sino como una fuente, como un canal también de lavado de activos. Lo que estamos ante un fenómeno que es enorme. Miren ustedes, por ejemplo, el crecimiento de las organizaciones criminales en Brasil, la captura del Estado en Venezuela, la captura del Estado en México.
el fenómeno en Honduras y en Guatemala, lo que está ocurriendo, cómo está creciendo el fenómeno en Chile, lo que ha ocurrido, cómo volvieron a Argentina una capital del lavado de dineros durante muchos años. Luego estamos ante un fenómeno mucho más grande. Por eso te digo, Sandra, que no es una casualidad. Esto forma parte de un acontecimiento mucho más grande que está ocurriendo históricamente en América Latina y del cual, a mí no me cabe la menor duda, el gobierno nacional forma parte y está en esa política. Entre otras cosas, porque ese es el camino mediante el cual ellos logran lo que quieren, que es capturar el poder. En este momento, la preocupación de Gustavo Petro no es hacer un buen gobierno. La preocupación de Gustavo Petro es atornillarse en el poder. Quedarse ahí. Ya capturaron la presidencia de la República. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacen para que colapse la democracia y ellos puedan atornillarse allí? Modelo venezolano. Sandra. Gracias, general. Bueno, yo tenía aquí preparada una pregunta porque me vi todo tu programa de ayer, muy juiciosa para esta entrevista. ¡Qué alegría, qué alegría! No, muy interesante. Para mí todo esto es un tema nuevo y como le decía al general, vengo con el corazón abierto y también con la mente abierta para tratar de entender un poco, digamos, opiniones con las que yo no conocía. El tema de la milicianización no era muy, no es algo como muy cercano. Entonces, bueno, antes que todo, quería contarle a las personas que están viendo este programa en este momento y que lo van a ver posteriormente, que el doctor Carlos Alonso Lucio tiene un programa todos los miércoles que transmite a través de YouTube en el canal del Movimiento Cívico. Por favor, en caso de que me equivoque en algo, nos cuentas. Y el programa de ayer se llamaba El nuevo triunvirato de la milicianización petrista. Entonces, en el mismo hablaba el doctor sobre que hay 3 instituciones en este momento que para el presidente son fundamentales y que hacen parte como de su política para armar esas milicias. Una es el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, que está hoy en día, digamos, en su cabeza como director está Gustavo Bolívar. El otro es el Departamento de Planeación Nacional, donde encontramos a Alexander López. Y finalmente el Ministerio de la Equidad y la Igualdad, en donde se encuentra la vicepresidenta Francia Márquez. En el programa, digamos, quienes estén interesados en ampliar un poco mejor el tema, se encuentran varios apartes que documentan muy bien lo que el doctor Carlos Alonso explica acerca de que básicamente la forma de alcanzar esas milicias es a través del programa Jóvenes en Paz, que manejaría el Ministerio de la Igualdad, digamos que sería el organismo, la entidad encargada de articular esa entrega del $1.000.000 a 100.000 jóvenes, en donde los recursos saldrían del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y se le entregaría a los jóvenes que Planeación Nacional identificara como, digamos, ese grupo objetivo al cual, de acuerdo con las políticas establecidas por el gobierno, se les debe dar ese dinero. Pero entonces, de ahí, de ese triunvirato del que hablaba, pasamos un poco al tema de hoy, y es cómo identificar una milicia y cómo diferenciarla de un militante. Y alguien de nuestro público preguntaba, ¿y cómo la diferenciamos también de la guerrilla? Y a esto quisiera yo añadir también una pregunta. ¿Cómo hacemos para identificar a estos jóvenes? Vuelvo a mi posición un poco ingenua, como me han dicho en redes sociales y en muchos espacios, o idealista, de pensar que los jóvenes a veces en las regiones se mueven mucho más por las necesidades y por las carencias que por la violencia en sí misma. De alguna manera siento que las guerrillas en Latinoamérica y particularmente en Colombia se han dado como una forma de poder levantar la voz frente a lo que ha sido el statu quo de esos grupos de personas que se adueñan del poder, y que cuando hablaba el general Chomny ahorita
acerca de si existía el paramilitarismo de izquierda y que para nosotros es tan extraño, digo yo, pues es que nunca habíamos tenido un gobierno de izquierda. Ahora que lo tenemos, seguramente aparecerá también el paramilitarismo de izquierda. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿podríamos imaginar que estos jóvenes utilizarán adecuadamente estos recursos, este $1.000.000, y que no es una forma bueno, es la pregunta contraria, ¿no? Pues entiendo que todo el programa explica el por qué sí, pero y la diferencia entre la milicianización, los militantes y las guerrillas. Gracias. No, te entiendo muy bien y bueno, lo del triunvirato ya no lo tengo que explicar yo, lo explicaste mejor que yo. Es decir, ya eso está explicado. A ver, mira, no, yo no creo que digamos que tu aproximación sea ingenua. Y creo que por el contrario, que es un llamado a que nunca nos olvidemos de que lo que nos está ocurriendo no es una casualidad o un momento caído de una nube. En Colombia hay unas injusticias muy grandes. Y en Colombia venimos padeciendo, por ejemplo, la corrupción de la política y de la administración pública, que llevó a unos niveles de desesperación justa a la población real. Y hay sectores que están viviendo una marginalidad económica muy, muy grande y que son presa fácil de ese tipo de tentaciones, de ese tipo de seducciones y de ese tipo de engaños. Porque lo cierto es que propuestas como la milicianización y propuestas como la de Petro y pajaritos en el aire como los del narcotráfico y todo eso, no terminan generándoles soluciones. La experiencia nos muestra que esas son organizaciones que terminan esclavizando a la gente. Es decir, vámonos para el Pacífico, vámonos para el Cauca, vámonos para Urabá, vámonos a las trochas de los migrantes. Y lo que uno ve es que esas organizaciones terminan imponiendo son unas tiranías. Porque esa gente no maneja principios, ni maneja valores, ni maneja respeto a ley alguna, ni esa gente, óyeme, uno habla con las personas del Pacífico y ve uno esas mujeres cuando esas hijas y esos hijos empiezan a cumplirles 15 añitos, 14 añitos, empiezan a hacer hasta lo imposible por sacarlos de allá y traérselos para la ciudad, para que esos grupos no se los vayan a secuestrar, a reclutarles las niñitas para la cosa sexual y a volverles sicarios y bandidos a los hijos. Es decir, es que digamos, estos discursos que de alguna manera los discutimos en términos muy políticos, cuando uno aterriza en la realidad humana, la cosa es terrible, terrible. Es decir, lo que están viviendo las comunidades del Cauca, porque uno dice, a ver, no, pues es que la injusticia de la Constitución y la corrupción política, sí. Pero es que caen en cosas que son aún peores, porque es que, por ejemplo, hablemos con gente de Buenaventura y ver qué pasa con los adolescentes y con los jóvenes en los barrios populares de Buenaventura que tienen que someterse a lo que dicen las pandillas y a lo que dicen las milicias y a lo que dicen los narcotraficantes y a todo tipo de violaciones y salvajismos. Luego, claro que tenemos unos grandes problemas, pero lo cierto es que tenemos que advertir al máximo que ese camino nos llega, es decir, eso es como pasar de las dificultades a los infiernos. Y creo que hay otra cosa que es muy importante de advertir en todas estas reflexiones, y no es cierto que en Colombia no hayamos construido un país. Tenemos muchos problemas.
No es cierto el discurso de que Colombia haya sido solo violencia. No es cierto. La violencia la hemos ejercido pocos, y yo estoy entre ellos. Pero en Colombia, oye, ¿tú crees que tendríamos las calles que tenemos, las universidades que tenemos, los teatros que tenemos, las familias que tenemos, el transporte que tenemos, las carreteras que tenemos, las empresas que tenemos, si la enorme mayoría de los colombianos no hubiera sido gente trabajadora, es decir, que estaba haciendo país, haciendo sociedad, haciendo cultura, haciendo economía? Luego ese discurso negacionista del trabajo de las generaciones enteras de nuestra historia, nos conduce a lo que podríamos denominar un síndrome de la ingratitud en la cultura de los jóvenes en Colombia, y ahí sí hablo de todos los jóvenes, no es cierto, donde llegan a no apreciar la construcción histórica que tenemos en la mitad y que tenemos que defenderla. Nosotros, miremos los videos de Haití en estas 2 últimas semanas. Nosotros somos Haití. Miremos lo que nos cuentan los migrantes venezolanos en las carreteras y en las esquinas de lo que está pasando en Venezuela. ¿Es comparable la tragedia venezolana de hoy con nuestra sociedad? No. Y por eso la gran angustia de decir, protejamos y salvemos lo que tenemos para seguir para adelante. Y eso supone obligatoriamente un reconocimiento de una gratitud histórica y un reconocimiento del trabajo de nuestra nación. No es de los políticos. Este país se ha hecho pese a los políticos. Pero esta sociedad es mucho más que eso. Y creo que ese es un llamado que tenemos que hacer con mucha insistencia. Luego sí, es decir, cuando estamos hablando de defender lo que tenemos, de ninguna manera estamos olvidando los grandes problemas que tenemos, ni las grandes injusticias que se han cometido históricamente en Colombia, ni la terrible calidad de la corrupción de los partidos políticos. Eso es verdad. Pero eso no nos puede conducir a una actitud nihilista, suicida, negacionista, destruccionista de nuestro país. Primero, porque no sería justo con nosotros mismos. Segundo, porque no es justo con nuestra memoria, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con las generaciones que construyeron país. Y porque de ninguna manera es justo nosotros legarles a nuestros nietos un país peor, es decir, mucho más atrás del que nosotros recibimos. Es que eso sí, yo creo que sería la peor vergüenza para nosotros como generación. Entregarles a nuestros nietos un país por detrás del que recibimos de nuestros padres. Entonces son cosas, digamos, de una conciencia moral primordialmente, pero también de una conciencia del sentido de la realidad. Nosotros no podemos comernos discursos mágicos, brujísticos, ¿no es cierto?, de que nosotros somos Haití. No, nosotros no somos Haití. Nosotros tenemos, miremos nuestro, es decir, eso sería como comernos el cuento de que tenemos el peor sistema de salud del mundo, teniendo uno de los mejores sistemas de salud del mundo, y desconociendo las construcciones de nuestra propia sociedad. Entonces, si nosotros perseveramos o nos comemos el cuento de esa izquierda negacionista, ¿no es cierto?, de que aquí todo ha sido terrible, de que no es nada, de que aquí lo único que ha habido es violencia y violentos, terminamos desconociendo lo que tenemos, y si uno desconoce lo que tiene, lo pierde. Viene la pregunta del millón, ya prácticamente para cerrar el programa, y es, yo sé que los que nos están escuchando y los que van a escucharlo posteriormente en diferido, se van a hacer la misma pregunta que yo voy a formular. ¿Qué se puede hacer para evitar llegar a ese escenario donde la militarización
se consolide en el país? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino a seguir? Mira, esa es la pregunta, digamos, con la que nos rompemos la cabeza todos los días. Cumplamos la Constitución y exijamos que se cumpla. Yo he venido insistiendo mucho en el tema del juicio político. El juicio político. Y hay que entender el juicio político. El juicio político no es, como dice Gustavo Petro, ningún golpe ni blando, ni duro, ni medianito. Eso es una mentira total. El juicio, la figura, la institución del juicio político, es una de las instituciones más importantes de la conquista de la historia democrática en la humanidad. Eso hay que entenderlo. El juicio político es el juicio al gobernante. Es que la sociedad conquistó en la historia la posibilidad de juzgar al gobernante dentro del contexto nada más y nada menos del principio de la igualdad de los seres humanos, de las personas, ante la ley. Hasta antes de que llegara la democracia, los monarcas, los tiranos, los déspotas, no eran responsables ante la ley, no tenían que responderle a nadie. Es cuando llega la democracia, porque siempre que uno habla del principio de la igualdad ante la ley como principio fundamental de la democracia, siempre la tomamos desde un lado que es muy importante, y es que la ley no sea solo para los de Ruana. ¿Se acuerdan? Es decir, es que la ley es para los de Ruana. Entonces, la igualdad ante la ley es que no sea solo para los de Ruana, sino también para los poderosos. Es decir, que la ley, y cuando se conquista históricamente la posibilidad de que el gobernante sea juzgado, es exactamente lo que hablábamos cuando comenzamos a conversar hace un rato. Y es que el gobernante tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar la ley. Pues bien, en ese orden de ideas, hay sobre la mesa pruebas, las conoce el país, de que Gustavo Petro violó la Constitución y la ley durante la campaña electoral. Para poner un ejemplo, porque como les comenté, yo lo denuncié por los temas de milicianización que son posteriores a su posesión. Pero hablemos de lo ocurrido en la campaña electoral. Está el tema de que no registraron aportantes de su campaña, como por ejemplo los aportes de muchas manifestaciones públicas que quedaron registradas, que costaron un dineral en la costa atlántica y en otras partes del país. Eso es un delito. Eso es una violación a la Constitución y la ley. El tema de que hicieron acuerdos con organizaciones ilegales en las cárceles del país para consecuencias electorales. Eso es un delito enorme. Eso viola las reglas del juego democráticas de una campaña electoral tal cual establece la Constitución en Colombia. Y está el tema muy particular de la violación de los topes. Una regla del juego establecida desde la Constitución, es decir, constitucionalmente. No se pueden violar los topes. Eso rompe el carácter, la búsqueda de la regla del juego democráticas de la política en la sociedad, de las elecciones en la sociedad. Pues bueno, hay pruebas, están siendo investigadas. Esperamos que el Consejo Nacional Electoral las arroje institucionalmente o formalmente próximamente. Que lo hagan dentro de la Constitución y la ley. ¿Qué dice la Constitución de cuando un gobernante viola la Constitución y la ley? Pues que debe ser retirado del cargo. Luego, en primerísimo lugar, el juicio político es un derecho de justicia de la sociedad colombiana frente al gobernante. Es una conquista histórica de la democracia en el mundo y en nuestro país. Pero además, muy pertinentemente, además es un camino para que un presidente de la República que tiene una estrategia de milicianización, para que esa estrategia de milicianización sea frenada.
Mi preocupación máxima hoy, por eso yo lo decía ayer, viste, Sandra, en el Cívicos Live. Decía, mire, mi gran preocupación era, todo el mundo está hablando ya de las campañas del 26. Y todo el mundo está preocupado para ver quién va a ser el candidato del 26 y cuál va a ser la coalición del 26 y quién tiene las más simpatías del 26 y que no sé qué el 26. Y en lo que yo insisto mucho, mire, la preocupación en este momento del 26 yo la entiendo. Pero la primera no es quién va a ser el candidato. La primera es que conservemos las reglas del juego democrático para que tengamos unas elecciones democráticas. Porque si llegamos al 26 con un proceso de milicianización crecido, que nos deje en una situación antidemocrática como la que hoy está padeciendo, ¿ustedes creen que eso que va a haber en Venezuela es democrático? Unas elecciones donde a través de la manipulación de las instituciones de justicia no dejan inscribir a María Corina, donde a través de la manipulación de instituciones de justicia le han detenido más de 40 dirigentes regionales y se los tienen presos, desaparecidos, hostigados, exiliados en el último año. Donde acaba, ayer mostré, y sería muy interesante que el general Pablo lo viera, que no lo tengo aquí a mano, un trino de Nicolás Maduro, donde convoca a un plan desde el gobierno ya para crear las brigadas, digamos, para activar 10.000 brigadas, las llama brigadas territoriales Hugo Chávez, para el proceso electoral, es decir, la movilización miliciana en las elecciones. ¿Ustedes creen que eso va a ser elecciones? Pues eso es lo que no puede pasarnos a nosotros en el 26. Y la forma objetiva, pacífica, institucional, constitucional de hacerlo es adelantando el juicio constitucional que corresponde a Gustavo Petro por haber violado la Constitución y la ley. Y ese no es un tema de generosidad o de afinidad ideológica que deben tener con la sociedad los partidos. Los congresistas tienen dentro de sus obligaciones constitucionales el ejercicio de funciones judiciales, jurisdiccionales, como por ejemplo el juzgar al presidente de la República. Y eso no es un favor que nos están haciendo. Cúmplanla con la Constitución y la ley. Por eso insisto tanto en que las movilizaciones y la acción ciudadana y lo que podamos hacer los ciudadanos para exigirles a los congresistas que cumplan con su deber del juicio político es un camino para que empecemos a rescatar al país del fenómeno de la milicianización. Es decir, porque mi gran angustia es que corramos el riesgo de que en año y medio, con el crecimiento vertiginoso de las organizaciones criminales y de la milicianización y del control territorial, lleguemos al 2026 y nos quedemos viendo un chispero democrático de la democracia. Estamos a tiempo, pero en eso y con todo y eso estamos contra el tiempo, diría yo. Mire, necesitamos, es decir, que se haga justicia, que el presidente de la República que ha violado la Constitución y la ley y que además tiene una estrategia de milicianización se ha retirado del cargo, para que un nuevo presidente recupere un sendero democrático y comience primero por restaurar a toda marcha las Fuerzas Armadas constitucionales y que esas Fuerzas Armadas constitucionales puedan salir a recuperar los territorios y los terrenos perdidos en todo el territorio nacional. Es la primera urgencia. Segundo, necesitamos urgentemente un presidente que restablezca la comunicación entre las instituciones y el empresariado para la reactivación de la economía, no un presidente que les diga asesinos y que no haga sino amenazar con la DIAN y con las superintendencias al empresariado nacional. Eso es urgente para la reactivación de la economía. Y un presidente que nos garantice, sí, el ejercicio de unas elecciones democráticas y libres en el año 2026. Yo creo que esa es la urgencia. Sí, indiscutible. ¿Se fue la voz del general? Sí, quedamos como los dos, creo. Quedamos los dos aquí conversando.
Nos quedamos los dos esperando que el general terminara. Bueno, ya hemos cumplido como nuestro tiempo. Queríamos, yo creo que el general ya iba a hacer esto. Entonces, Debe haber tenido alguna dificultad con el internet. creo que el internet está como molestándole. Pero bueno, aprovecho entonces para tomar la palabra y agradecerle al doctor Carlos Alonso Lucio por habernos acompañado esta noche, por habernos aclarado su punto de vista tan importante dentro de estas conversaciones que deben basarse en la tolerancia, en el escucharnos, en el poder llegar a acuerdos fundamentales, en lo más importante que es en poder entre todos proteger nuestra democracia y por supuesto en soñarnos el país que queremos y poder comenzar a construirlo a partir del diálogo. Entonces, doctor, muchísimas gracias y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros muy pronto. Sandra, con mucho gusto, fue un gusto, un gran saludo al general y de verdad a todos los contertulios de esta noche. Un gran Bueno, saludo. muchas gracias. Y a todos, por favor, saquen sus propias conclusiones. Hasta luego. Hasta luego.